Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos a discutir los posibles escenarios para la salida de Luma. Estaba viendo esta mañana una nota de Isra Pacheco del Vocero que por lo menos en una de ellas lo estaban entrevistando para de las tres opciones que presentan ahí. Y quiero comenzar preguntándole, ¿son tres las opciones nada más? Sí, hay tres opciones para poder salir de Luma. Y la primera que siempre enfatizo es la de que el contrato es nulo. Hemos estado explicando por todo este tiempo, por 2 años básicamente, desde que se anunció el contrato, que el contrato viola la ley, es contrario a la ley 120, a la ley 17, que son leyes que controlan todo este proceso de la política pública energética y el proceso de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. El contrato también tiene el problema de que es leonino, es contrario al orden público, que eso significa que todas las cláusulas son a favor de Luma y ninguna cláusula es a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual obviamente pone al gobierno y al pueblo de Puerto Rico y a la autoridad en una situación precaria ante los desmanes de Luma. Todo ese contexto, Alfonso, que fuimos analizando, se ha materializado y con creces. O sea, jamás nos imaginamos que iba a ser tan mala la ejecución de Luma, y es porque el contrato desde su origen lo permite. El contrato le delega todas las facultades de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma y le entrega la administración o supervisión de ese contrato a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que no tiene ningún tipo de experiencia ni conocimiento sobre cómo se supervisa una compañía eléctrica. Y eso ha dado paso a que Luma esté a sus anchas, haciendo y deshaciendo, utilizando el presupuesto de la autoridad para propósitos que no son los necesarios, ¿verdad? Has visto la correspondencia que ha surgido, correspondencia oficial, donde se le ha enfatizado a Luma la necesidad de sustituir los transformadores, se le ha enfatizado la necesidad de proceder con el manejo de la vegetación, que es la que afecta muchas veces cuando hace brisa o llueve el sistema eléctrico, y Luma no ha invertido el dinero en esos procesos, a pesar de que hay partidas presupuestarias separadas para eso. Entonces Luma se pone a gastar en cosas inoficiosas, en publicidad de la más cara, en la factura a colores más cara posible, en los salarios de ejecutivos nunca antes vistos en la Autoridad de Energía Eléctrica por encima de los $600,000, y en el caso de Stenby de 1.2 millones de dólares. Y tiene a Luma en un déficit operacional. Todos los trimestres se va por encima del presupuesto. El primer año que fue de observación y de aprendizaje, también Luma se fue 38 millones por encima del presupuesto, porque el contrato no tiene ni incentivos para ahorrar, ni tiene control de costos para Luma. Entonces todos los ahorros que se prometieron y que se usaron en una campaña para convencer al pueblo de Puerto Rico de que era conveniente privatizar la transmisión y la distribución, no se ha materializado. Todo lo contrario, nos ha costado más. El gobierno de Puerto Rico tuvo que prestarle a Luma 750, prestarle no, regalarle a Luma 750 millones de dólares. La autoridad tuvo que darle 250 millones adicionales para un total de 1.000 millones de dólares. Y esto va de mal en peor. Y no lo decimos tú o lo digo yo. Lo dice nada más y nada menos que el negociado de energía de Puerto Rico. Y bajo esas circunstancias, Alfonso, un contrato que es todo para un lado y que va contra la ley es nulo. Nunca ha existido. Y por ende se puede dejar sin efecto en cualquier momento. No es cuestión de que se me pase el tiempo y no puedo reclamar. No, en cualquier momento se puede dejar sin efecto. Eso requiere una voluntad política, requiere una serie de gestiones que hay que hacer, que es obviamente una determinación. Este contrato es nulo, aquí hay que entrar en una transición, sentarse con Luma, tratar de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo hay que litigar. Luma no tendría mucho que buscar, porque cuando un contrato es nulo, Luma no tiene ningún derecho realmente. Y eso pues conllevaría la devolución de las prestaciones, lo que Luma ha cobrado adicional a lo que aportó, que es básicamente cero, porque ese es otro de los problemas, que viola la ley 29,
que es la ley de las alianzas público-privadas, porque ahí dice que para que haya una alianza público-privada tiene que haber aportaciones del privatizador, y Luma no ha puesto nada. Y eso pues conlleva toda una serie de remedios. Ahora, esa no es la única manera de tú eliminar o cancelar un contrato, que de paso, el contrato de Luma no es un contrato que está en la Constitución, es un contrato regido por el Código Civil, que es lo que rige todos los contratos de las personas comunes, de las personas profesionales, de los contratos privados, los contratos públicos, etcétera. O sea que el Código Civil es la reglamentación aplicable, y lo que te estoy citando viene del Código Civil. Y ahí dice que cuando hay incumplimiento, ¿verdad?, de las obligaciones, una de las partes puede reclamar la resolución o la rescisión del contrato. Y aquí, en cuanto a la ejecución de Luma, no hay duda de que Luma no ha cumplido con los deberes básicos que tiene como compañía eléctrica que está administrando el sistema de transmisión y distribución. Luma no tiene la cantidad y las personas con la experiencia necesaria para correr el sistema eléctrico, porque desplazaron a todos los celadores y los mandaron a tareas totalmente ajenas a la expertise, al conocimiento y experiencia que tienen en las diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico, desperdiciando un talento incalculable para poder manejar el sistema de transmisión y distribución. Y por eso es que tenemos este papelón. Mira, Alfonso, anoche a las 9 de la noche se fue la luz, ¿verdad? Y cuando volvió, en mi casa, cuando volvió, lo que volvió fue una oscilación del voltaje que hace que las luces estén prendiendo y apagando constantemente. Una cosa loca. Yo lo había visto en las redes, Alfonso. Y tú sabes, tú lo que ves en las redes, tú lo miras siempre con una pizca de escepticismo. Y yo decía, será un efecto, pero no. Eso mismo pasó en mi casa. Como una discoteca que prendía y apagaba. Como una discoteca. Mire, y cuando salí esta mañana, porque me tuve que ir de mi casa a las 5:30 para ir a la oficina para poder trabajar y estar contigo aquí y todo esto, porque en casa no hay internet ni energía eléctrica. Por poco me mareo, porque los pasillos de donde vivo están todas las luces así, y ese era el efecto como que estás en cámara lenta de la rapidez con que estaba parpadeando esas luces. Yo nunca en mi vida, aparte de Luma, nunca había visto eso antes con la Autoridad de Energía Eléctrica. No tienen la pericia, que es el otro punto. El Centro de Control Energético, que es el cerebro de todo el sistema de transmisión y distribución, todos estos problemas que han tenido de que hay una interrupción, o como ellos dicen, un disturbio, y tumba las plantas, pues eso se debe a ese mal manejo que hay en el sistema de transmisión y distribución por falta de pericia. Y hablando de pericia, sabes que los ingenieros no tienen licencia. Una gran cantidad, si no la mayoría de los ingenieros de Luma no tienen licencia para operar en Puerto Rico para ejercer la profesión de ingeniería. Y creo que se va a llevar un caso para que cesen y desistan de ejercer la profesión de ingeniería. Entonces, si tú no tienes suficiente personal y ese personal no tiene el conocimiento y la experiencia para manejar el servicio eléctrico, y además no tienes las licencias, tú estás incumpliendo con el contrato. Aparte de que han aumentado los apagones, y eso lo dice el negociado. Por ende, tú no viniste a mejorar el sistema eléctrico, tú te estás excediendo en el presupuesto, tú no has traído los ahorros que se supone que hubieses traído a Puerto Rico. Y bajo ese contexto, cualquier contrato, la parte perjudicada por el incumplimiento de un contrato, puede reclamar que se cancele y se resuelva el contrato. Ahora, como el contrato es leonino, Alfonso, pues tiene toda una serie de disposiciones, ¿verdad? Por ejemplo... en el segundo escenario que nos presenta el vocero es que el gobierno lo cancele porque no están cumpliendo. Pero sí, hay 120 días antes de eso y bueno, evidentemente de parte de Luma no habría ninguna buena fe. Sí, y entonces dejar a una compañía que está de salida operando el sistema eléctrico también es un riesgo, sin duda. Pero más riesgo es dejarla 15 años, que ese es el problema, ¿verdad? Que esa gente no va a mejorar porque todo lo que está ocurriendo se predijo a la luz de la raíz del problema, que es el contrato. Mientras el contrato esté en vigor, esa gente no tiene ni incentivos ni controles para mejorar. Entonces, en el proceso de cancelación, pues tú estás diciendo, estás incumpliendo con el contrato, hay unos remedios para la autoridad en términos económicos, pero son limitados, no son abiertos, ¿verdad? Sin tope, como sería en el caso de Luma,
y hay que notificar con 120 días y luego empieza el proceso de transición que le permitiría a Luma hacer y deshacer durante ese proceso de transición, y eso pues no necesariamente es lo más conveniente en este momento, porque hay una tercera alternativa. Esa tercera alternativa es la que se da por el vencimiento del contrato suplementario entre Luma Energy y la autoridad y las alianzas público-privadas, que la Junta obligó a hacer porque el contrato de 15 años original requería que la autoridad saliese del título 3, que terminara el proceso de reestructuración financiera. Pero como cuando se firmó el contrato eso no estaba en el horizonte porque estaba todo paralizado, sacan ese contrato, que de paso la Junta negoció algo que es más caro. Hay que pagar 115 millones anuales en vez de los 105 millones. Así que tremendo negocio que hizo la Junta. Nos obligó a pagar 10 millones de dólares más durante este año. Y ese contrato tiene una duración de 18 meses. En el caso de la cancelación, otra de las situaciones que lo hacen difícil es que la Junta tiene que consentir. Obviamente la Junta no tiene ninguna manera de defender a Luma, porque no hay ningún dato objetivo que defienda a Luma, pero la Junta siempre ha sido arbitraria y tú sabes que ellos siempre han decidido hacer y deshacer en cuanto al gobierno de Puerto Rico y lo que ponen en los planes fiscales, etcétera. Así que no se puede esperar ninguna buena fe de la Junta en este término. Y por eso, pues también el cancelar el contrato por causa, que es la segunda alternativa, no es conveniente. Pero en el caso del contrato suplementario, no hay una cláusula que diga que la Junta de Control Fiscal tiene que consentir. Así que el contrato queda sin efecto y se acabó. Entonces, automáticamente, Alfonso, se entra en la etapa de transición, que es la salida de Luma. Y ahí las alianzas público-privadas pueden hacer gestiones para conseguir un operador. Este proceso de transición no puede durar más de un año. O puede la legislatura aprobar una nueva ley, que es la postura que yo sostengo es la más conveniente para el pueblo de Puerto Rico, una nueva ley habilitadora para que la Autoridad de Energía Eléctrica primero se despolitice y segundo se democratice, para que realmente sirva a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Todo el mundo que se ha fijado en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica ha determinado cuáles fueron las causas. Y son dos causas principales: la ausencia de procesos democráticos y no autoritarios dentro de la autoridad, que están controlados por políticos, y la severa despolitización, que la usaron obviamente como la vaca de los, ¿verdad? Para la leche, y como la gallina de los huevos de oro de las otras agencias y de los políticos. Y eso, pues, si tú haces una nueva ley orgánica que trabaje con esos problemas, con esas dificultades que ha tenido la autoridad, pues se augura que se pueda tener un mejor futuro, porque los fondos federales vienen directamente a la autoridad y al Core Tree. No es algo que Luma haga falta para eso. Y dentro de todo ese contexto, Alfonso, como el contrato vence, no hace falta permiso de la Junta. El contrato mismo establece que se va a pasar a la etapa de transición. Durante la etapa de transición se puede hacer una nueva ley orgánica y podríamos tener un sistema de energía eléctrica en Puerto Rico que descanse en la energía renovable, y que por eso nos movamos más rápido hacia combustibles no fósiles, y que nos olvidemos de toda esta fantasía de que el gas natural es un combustible no fósil, que es falso, y que entonces realmente podamos movernos lo más rápido posible a la energía renovable, que es la energía más barata del planeta y que nos daría total autonomía y digamos independencia energética aquí en Puerto Rico. Así que esa salida es súper conveniente para Pierluisi, porque todo está estructurado, no tiene que inventar la rueda en términos del contrato, y le daría espacio en el proceso de transición para crear esta nueva ley habilitadora. Esa yo creo que es la mejor salida que habría para esta situación, que ya es totalmente insostenible. Bueno, y está no sé, quizá una cuarta opción que en la que el gobierno no tiene mucho que hacer, es que la gente está molesta y la gente está
movilizándose a la calle, escuchar a la propia comisionada residente decirle al gobernador que es hora de cancelarle el contrato, yo creo que responde no a una cuestión ideológica de ella o una preocupación, sino que esto va a tener un peso político y que ya la gente está, como diría la amiga Willy Rodríguez, el horno no está para galletitas. Sí, Alfonso, yo creo que actualmente es evidente que hay una crisis política en Puerto Rico, porque no solamente tienes al país furioso, ¿verdad? Al país sufriendo. Ayer en un hospital aquí en San Juan estaba sin luz también. O sea, que no era una cuestión de la ineficiencia del servicio público de prestación de salud, que las plantas estaban malas, no. Es un asunto que no es culpa del hospital que la planta no prenda, las plantas se dañan, las plantas a veces no aguantan los bajones de energía o los sopetazos de energía y entonces no encienden. Y esto pues obviamente es una corroboración de que no es el personaje del sistema público de los hospitales, sino es cualquiera le puede pasar que tenga que interrumpir los servicios esenciales por razón de la ineficiencia de Luma. Ayer los abonados sin energía llegaron a prácticamente 100,000, si no son más, porque he visto diferentes cifras. Y esto es prácticamente una cosa de todos los días. Y tú puedes pensar, mira, mientras más tiempo lleven aquí, pues más saben, mejor controlan, más reparaciones han hecho. Pero ya tú ves que todo se va deteriorando. Y por eso es una crisis de vida aquí en Puerto Rico. Y es una crisis política para el gobernador porque ya se ha perfilado que va a haber una primaria y ya Jennifer González asumió la postura de cancelar el contrato. Eso va a partir por el medio al PNP, que estaban disque celebrando allá, ¿verdad? Totalmente enajenados en esa convención en Río Grande, pero cuando empiecen hoy lunes es fuego a la lata lo que hay. Particularmente, ¿verdad? En cuanto a cómo el partido, los miembros principales se van a ir alineando en relación a este problema y ya tienen el otro lado del espectro, que es Jennifer González, con que hay que cancelar el contrato y Pierluisi defendiéndolo ciegamente. Así que es una gran crisis política la que tiene el gobernador, que podría resolver y tranquilizar no solamente al pueblo de Puerto Rico, sino a sus huestes partidistas, diciendo pues yo no voy a renovar el contrato suplementario, yo no lo voy a extender porque no es una renovación, es extenderlo, no lo voy a extender, así que expira por sus propios términos y esto es lo que vamos a hacer. Con eso no está inventando la rueda, eso está estipulado y es cuestión de entonces fiscalizar severamente a Luma durante el proceso de transición para que salga lo antes posible. Ese último escenario lo habíamos discutido aquí hace unas semanas atrás. Cuando lo discutimos la primera vez sonaba descabellado. De momento ahora suena extremadamente razonable. Sí, sin duda, porque en realidad ya el país no aguanta más y qué desgracia estamos esperando que ocurra. Explosiones a cada rato. Mira, anoche hubo una explosión en Guaynabo y se quedó un montón de gente también sin energía eléctrica. O sea que no es algo que tú digas, bueno, se va la luz, pero seguimos, ¿verdad? No, es algo que pone en riesgo la salud y la seguridad de la gente. Viste que en estos días se quemó una casa, que no es la primera casa que se quema. O sea que estamos aquí arriesgando día a día porque la gente de Luma no sabe cómo operar el sistema eléctrico y están todo el tiempo improvisando. Y además son tan ineficientes que como no saben y no están certificados para trabajar con las líneas vivas, cada vez que van a arreglar un poste o hacer algo con un machete, como se llame, ¿verdad? Con los interruptores estos, le dicen machete, pues tienen que apagar todo el sector y dejan a un montón de gente sin energía, que no necesariamente tienen que dejarse sin energía si fueran expertos en el tema y supieran trabajar con las líneas vivas. Así que esto no va a mejorar, esto va a seguir afectando la economía. Y como ellos no tienen controles de costos, pues la energía eléctrica va a seguir aumentando. Mira, Alfonso, durante estos apagones grandes, uno de los issues que hay es que los disturbios que ellos mencionan no solamente hacen que las plantas se protejan y se apaguen y por ende baja la generación y tienen que venir los apagones selectivos, es que vienen con tanto desorden esos disturbios que rompen las plantas.
Y ya vimos que rompieron la AES, rompieron la Ecoeléctrica, rompieron Aguirre. Eso es algo también inaudito y aquí podría haber otro apagón general enorme de mucho tiempo si hay otra irregularidad ocasionada por Luma que tumbe las plantas. Entonces, durante el proceso en que las plantas principales están en reparación, tienen que entrar las plantas secundarias que corren con diésel, que es el combustible más sucio, más contaminante y el combustible más caro. Entonces, cuando viene la próxima reconciliación de costos, ¿qué va a pasar? Como usamos diésel, hay que aumentar la tarifa. Esto no va a parar. O sea, todo, de mal en peor vamos a ir, Alfonso. Y por eso es que esa es la salida que existe en esta coyuntura. No hay que darle más vueltas y que el pueblo siga protestando y que siga en la calle y que no le demos tregua al gobernador hasta que esto se resuelva. Lo triste de todo esto, licenciado, es que, y yo no deseo nada más lejos, yo no deseo que ocurra esto, pero aquí podríamos tener otro huracán o huracanes como Irma y María. Y Luma pudiera muy bien decir, mira, esto es demasiado para nosotros, nos vamos. Y nos dejarían, como dicen, en la prángana y se llevarían millones de dólares del pueblo de Puerto Rico. Así mismo es, Alfonso, eso podría pasar y no tiene que venir un huracán, Alfonso, porque es que con unas brisitas, prácticamente con una onda tropical, podríamos tener problemas porque ya se ha experimentado que con una brisa, unas lluvias, se va el servicio eléctrico. No tienen la capacidad, no pueden responder a tiempo. Lo que antes se resolvía en 2 horas, lo que arreglaban porque había celadores suficientes, ahora tarda todo un día. Entonces tú no puedes trabajar, la escuela tiene que parar, tienes que despachar a los empleados. Y todo esto es una bola de nieve que va creciendo y va perjudicando la economía y crea una desconfianza también para cualquier entidad local y extranjera que quiere invertir dinero aquí en Puerto Rico, porque aumentan los costos de operación en Puerto Rico, no solamente por el asunto de que se te va la energía cada rato, es que si tú vas a tomar medidas y vas a montar tus propias plantas, pues mira, eso también te aumenta los costos de establecerte en Puerto Rico y los costos de operación en Puerto Rico, haciendo que tus operaciones entonces como empresa, como negocio, no sean costo eficiente y no obtengas entonces el dinero que proyectaste que te ibas a ganar. Así que eso hace que la gente no quiera invertir en Puerto Rico. Entonces todo esto agrava el desempleo, todo esto fomenta la emigración del país y el país se nos sigue achicando y esto eventualmente, Alfonso, podría desembocar en un incumplimiento más rápido de lo previsto con las disposiciones del plan de ajuste de la deuda. Porque no es solamente el asunto de la energía, ahora viene el asunto de los aumentos en los peajes. Todas estas medidas de austeridad, Alfonso, están ocasionando que todos los días tú tengas una noticia de una crisis. Mira, crisis de centro médico. Los residentes no están cobrando. Los médicos que se están entrenando en las diferentes especializaciones no están cobrando sus salarios. Hay gente que se le debe 3 meses. Imagínate, Alfonso. ¿Por qué ocurre eso? Si supuestamente el plan de ajuste de la deuda iba a resolver las dificultades económicas de Puerto Rico. No, eso no va a pasar porque el plan le requiere al gobierno sacar tanto dinero para pagar a los acreedores que te quedas corto por todos lados. Un día no puedes pagarle a los trabajadores de la salud, otro día no vas a poder pagar a los consultores y profesionales del Departamento de Educación y así vas a estar todo el tiempo apagando fuego hasta que eventualmente no se pueda más. Y eso, la crisis energética va a seguir golpeando y va a ir agravando las circunstancias económicas de Puerto Rico que podrían acelerar el proceso de impago. Hemos hablado aquí muchas veces que el 50% de los países que ajustan su deuda, cuando la ajustan mal, caen en quiebra otra vez en los próximos 5 años. Y ya tú ves, no hace un año, o sea, hace unos meses que se confirmó el plan de ajuste de la deuda y todos los días todo lo que ves es que no hay dinero para esto, no se le ha pagado a esto, no se está dando este servicio. Y tú te tienes que preguntar, ¿pero qué pasó? La Junta con el plan fiscal no arregló eso. No lo arregló porque lo complicó con el asunto de la obligación de pagar unas cantidades que no se pueden pagar, no se pueden solventar a los acreedores.
Antes de concluir, licenciado, otra noticia que sale en el vocero hoy es que Luma insiste en que sean confidenciales los documentos sobre el apagón general. Alfonso, casi no te escucho. Pues, no te escuché. Otra nota que sale en el vocero reseñada en el día de hoy es que Luma está pidiendo que se mantengan confidenciales los documentos sobre el apagón generalizado que tuvimos a principios de abril y que dejó prácticamente al país entero sin electricidad. ¿Hay algún fundamento legal para no presentar esa información? Bueno, la información que es del gobierno, y esto es sin duda una información del gobierno porque Luma es un administrador del sistema de transmisión y distribución, es normalmente pública, se presume pública, solamente cuando hay una circunstancia que pueden perjudicar intereses o derechos de terceros o algún tipo de proceso de negociación que esté llevando a cabo el gobierno, que se puede afectar si se divulga la información, se puede pedir la confidencialidad, pero no creo que aquí haya algo que implique una confidencialidad, a menos que Luma esté insinuando o esté planteando que aquí hubo mano criminal. Si hubiese mano criminal y que eso, el divulgar la información puede perjudicar la investigación, pues podría justificarse. Pero habría que ver exactamente los fundamentos. No porque Luma quiera, procede a que se le dé tratamiento confidencial. Son cosas que solamente ocurren en Puerto Rico. Licenciado, muchísimas gracias. Como no, Alfonso, estamos a la orden. Que pase buen día.